a través de las redes sociales. Nos puede ver en Facebook, también nos puede sintonizar en el canal 88 y también nos puede ver a través de los canales de YouTube. Así que en esta noche vamos a orar para iniciar la enseñanza. Pedirle a Dios que sea Él ayudándonos y dirigiéndonos en esta noche. Padre, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de estar aquí con cada televidente que en esta hora se ha sintonizado con nosotros, los que nos ven en Facebook, los que nos ven en el canal de YouTube y todas las personas, Padre, que en esta hora necesitan escuchar una palabra tuya, Señor. Oramos por ello y pedimos que sea el Espíritu de Dios hablando a su vida en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando acerca de las razones, por qué Jesucristo es el único camino al cielo. ¿Por qué Jesucristo es el único camino al cielo? Hay muchas de las razones que la Biblia nos enseña y son bases, son fundamentos por el cual nos enseña de que solo hay un único camino, solo hay una manera para ir al cielo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Existen varios caminos o muchos caminos que las religiones te presentan, pero ninguna de ellas realmente te llevan a Dios. Jesucristo fue claro y dijo: el único camino que nos lleva a la vida eterna es a través de mí. Yo quiero leer unos pasajes rápidamente para consolidar o recapitular lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Jesucristo, en el Evangelio de Juan, mire lo que se habla acerca de él. En el Evangelio de Juan, Juan 3:3. En el Evangelio de Juan 3:3 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí Jesucristo está hablando con Nicodemo. Recuerden que Nicodemo, lo que hemos leído en la Biblia, Nicodemo era un hombre muy respetuoso, un miembro del consejo de los judíos, un hombre que practicaba la ley, un hombre que era maestro, un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Un hombre que les enseñaba a los judíos la ley, un hombre que conocía el Antiguo Testamento, un hombre que era muy respetuoso, un hombre que conocía la ley. Y Jesús habla con él, tiene una conversación, dialoga con Nicodemos, que era un fariseo, y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes
de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sigo leyendo porque es importante lo que voy a explicar acá. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué importante. Jesús dialoga con este hombre maestro de la ley, un principal entre los judíos, un fariseo, y dice que Nicodemo, un conocedor del Antiguo Testamento, llega a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que Jesús nos quiere enseñar. Nicodemo era un hombre conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la ley, practicaba la ley, sus rituales, era maestro, era un hombre que hacía buena obra, un hombre respetado, pero Jesús, aún con todas estas características, atributos, virtudes que tenía este hombre fariseo, miembro del consejo de los judíos, le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le quería explicar a Nicodemo de que era necesario, para entrar al cielo, para ir al Padre, tener un nuevo nacimiento. No es suficiente. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: no es suficiente conocer la ley, no es suficiente conocer realmente el Antiguo Testamento, las Escrituras. No es suficiente hacer buena obra, no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no podía entenderlo. ¿Por qué? Jesús mismo le dijo: eres un maestro y no entiendes estas cosas. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un nuevo nacimiento. Para entrar en el reino de los cielos, nadie entra al cielo, nadie es salvo si no es nacido de nuevo. ¿Y cómo se produce ese nuevo nacimiento? Porque Nicodemo dice: ¿cómo puedo yo volver nuevamente a entrar al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús no está hablando aquí de bautismo. Jesús no está hablando, nada tiene que ver con bautismo cuando dice el que no naciere de agua. Jesús está hablando de que en la vida del ser humano se produce primeramente un nacimiento físico, el nacimiento natural, el que venimos, el que se produce cuando nacemos de nuestra madre. Por eso Jesús le dice: el que no naciere de agua, y luego le dice:
y luego del Espíritu. Y luego del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que para poder entrar al reino de los cielos, tiene que haber un nacimiento físico, natural, y luego el nacimiento espiritual. ¿Y cómo se produce ese nacimiento del Espíritu? Lo que es nacido de la carne está hablando, lo que es nacido de la carne o sea, en la parte física, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Esta declaración, es necesario nacer de nuevo, en el original griego se refiere, es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de arriba. No basta con conocer las Escrituras. No basta con ser un maestro de la ley. No basta con ser un buen hombre. No basta con ser un hombre respetuoso, con una vida moral intachable. No basta. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba, le estaba diciendo Jesús. Es necesario que se produzca un nacimiento que solamente viene de arriba, y ese nacimiento viene de Dios. Solamente Dios puede provocar ese nuevo nacimiento. Nadie más. Nosotros no lo podemos provocar o crear. No podemos nacer de nuevo por nuestra propia cuenta. Tiene que venir de arriba. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso le dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento lo produce Dios en nuestra vida. ¿Cómo se produce ese nacimiento? Cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Cuando venimos nosotros a creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando venimos a creer en ese sacrificio, en esa obra que Jesucristo hizo por el perdón de los pecados. Él es el único que murió por nuestros pecados, el único que la Biblia enseña en los evangelios de que lo hizo por nosotros para poder entrar al cielo. Y cuando nosotros depositamos esa fe en Cristo Jesús, viene a nuestra vida un nuevo nacimiento espiritual. Porque Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la parte física, lo que es nacido de lo natural, es natural. Pero no es suficiente. Para ir al cielo necesitamos dar el siguiente paso, y es nacer del Espíritu, nacer de arriba, nacer de parte del Padre. Y ese nacimiento espiritual lo crea Dios, lo produce Dios en la vida de toda aquella persona que pone su fe, su confianza en Jesucristo. Nada más. Por eso no basta con pertenecer a una religión. No es suficiente con pertenecer a una X o Y religión o porque tus padres son cristianos o son creyentes. Eso no te garantiza tu salvación, no te garantiza ser salvo, no te garantiza que va a ir al cielo solo porque vienes de una familia cristiana. Tiene que haber un nuevo nacimiento en la vida de cada persona para poder ser salvo, para poder entrar en el reino de los cielos. Imagínense Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo es un maestro, conocedor de la ley, conocedor del Antiguo Testamento, un hombre intachable, piadoso, respetado por los judíos. Y Jesús le dice, ¿eres un maestro y no entiendes estas cosas? Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo. Todo creyente, toda persona, para poder ir al cielo, tiene que creer
en la obra, en el sacrificio que Jesucristo hizo por nuestros pecados. Él hizo un solo sacrificio perfecto. Y el que viene a Él, se produce un nuevo nacimiento que solamente Dios puede producir en la vida de cada persona. Nacemos una vez físicamente, pero también nacemos espiritualmente. Cuando venimos a este mundo, ¿qué sucede? Venimos con una naturaleza pecaminosa, con una vida contaminada, una vida, hermano, una naturaleza de pecado donde necesitábamos a Jesucristo para que nos redimiera, nos librara de esa condenación. Y está comprobado, si miramos nosotros la conducta, si analizamos y estudiamos la conducta de un niño de 3, de 4 años, lo va a ver un niño actuando de una manera egoísta, dicen uno de los grandes dictadores que podemos ver es en un niño de 3, 4 años, donde podemos ver su conducta, su forma de actuar, su comportamiento, y él quiere todo para él y quiere que hagan todo lo que él dice. Y vemos cómo también pelea con sus niños, con los otros niños. Entonces, nadie le enseñó eso. A ser pleitito, a ser egoísta, a no compartir con otro niño, a quitarle los juguetes al otro niño, y si de repente agarra un palo, una piedra, le da en la cabeza al otro niño. ¿Y quién enseñó? Nadie. ¿Por qué? Porque eso ya lo traemos de fábrica. Y a medida que vamos creciendo, vamos, hermano, adoptando una vida totalmente apartada de Dios, donde la persona que no viene o se acerca a Dios, esa persona totalmente es una persona que está propensa a cometer cualquier acto pecaminoso. No estoy diciendo que la gente que viene a Cristo, la gente que le sirve a Dios, no es tentada. Sí, somos tentados, pero hay una gran diferencia. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, porque solamente Dios sabe, cualquiera puede andar la Biblia, cualquiera puede predicar, cualquiera puede hablar, cualquiera puede puede ir a una iglesia, pero solamente Dios sabe quiénes hemos nacido de nuevo. Y por la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Solamente Dios sabe. ¿Por qué? Porque los que hemos nacido de nuevo debemos actuar como Cristo, debemos comportarnos como la Biblia enseña, y debemos amar las cosas que Dios nos enseña que amemos. El que no es hijo de Dios, el que no es nacido de nuevo, esa persona es una persona que anda en oscuridad y que es una persona que practica lo que la carne le incita a hacer, o es una persona que está esclavizado por la misma naturaleza. Por eso cuando nacemos de nuevo, viene a morar la nueva naturaleza de Cristo, viene a morar el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Una persona que no es de Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. No tiene el Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia que hace a un hijo de Dios de una persona que no es hija de Dios o hijo de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer espiritualmente. Ese nacimiento espiritual viene de arriba, viene de parte del Padre, viene de Dios, y lo produce Él en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando se produce el nuevo nacimiento, se produce un cambio, una regeneración, y viene a morar el Espíritu de Dios en nuestra vida.
La Biblia enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso es que Él es la única razón para poder ir al Padre, para poder ser salvo. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo, nadie puede ser salvo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Nadie, porque Jesucristo debe ser el objeto de nuestra fe. Los discípulos de Jesús, sus enseñanzas, sus prédicas, se centraron específicamente en Jesucristo, el cual era el objeto de su fe. Puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo en Él podemos ser salvos. Nada más. Hechos 4:12. Solo en Él podemos ser salvos. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, dado a la humanidad, en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesucristo. No hay otra persona, no hay otro camino. No hay. Solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Jesús dijo de que Él es la única puerta. Él es la puerta de las ovejas. San Juan 10:7, lo voy a leer acá. Mire lo que dice. Y volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es a través de Él que podemos entrar, llegar a Dios. Él es la puerta. Él es el camino. Él es en el único en que podemos alcanzar la salvación. ¿Qué dijo Jesús con sus palabras? ¿Qué dijo en San Juan 6:63? Miren lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo decía, todos somos unos cadáveres. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estaba la persona sin Dios y sin esperanza. Así estaba la persona sin Cristo. Era un cadáver, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Cristo nos vino a dar vida, vida eterna. Por eso Él decía, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y Él dice, yo soy la vida. Y dice en el mismo capítulo de 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Él es nuestro alimento. Él es el que nos vuelve de la muerte a la vida. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, toda persona que no ha venido al conocimiento de la verdad, toda persona que no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Decía el sabio escritor, muertos son los que tienen muerto el alma y viven todavía. Son como cadáveres que deambulan por las calles de una ciudad rodeado de muchas personas. Así está el ser humano sin Dios, muerto. Así están, muertos. Él prometió a todos aquellos que creyeran en Él, ¿quién? Jesucristo, que nos iba a dar vida eterna. Juan 3:14 y 15. Mire lo que dice. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo conquistó la muerte por siempre. Él conquistó la muerte. Y Él nos da una gran enseñanza, que así como Él conquistó la muerte y resucitó al tercer día, así a usted y a mí nos va a dar vida eterna. Así a usted y a mí nos va a dar vida eterna. Por eso es que usted y yo debemos de confiar en Él. Esas aclaraciones que estamos haciendo ahorita son razones por qué usted debe de confiar en Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Él nada más. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Solo en Él podemos alcanzar la salvación. Solo en Él nada más. Solo en Él. Podemos leer otro pasaje de la Biblia. Vamos a leer qué dice en Juan 11:25. Ya lo habíamos leído. Dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él nos está hablando aquí claramente de que Él da vida y vida eterna. Él da vida y vida eterna. Él es la resurrección y la vida. La Biblia nos enseña que Cristo resucitó al tercer día, conquistó la muerte, y Él nos está dando una gran lección, diciéndonos que así como Él resucitó de los muertos, así un día va a levantar a los que han muerto en Él, y los que vivimos todavía viviremos por toda la eternidad. Y nosotros lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de nuestro Señor son verdaderas. Juan 10:7 dice: yo soy la puerta. Él es la puerta para poder entrar al cielo. Él es la puerta para poder llegar al cielo. Entonces, amigo y hermano, nosotros debemos de confiar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque sus palabras son verdad, sus palabras son vida. En San Juan 3:31, mire lo que dice. Y seguimos leyendo acerca de el nacimiento que se produce cuando venimos a Cristo. Cuando creemos en nuestro Señor, cuando creemos en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Seguimos nosotros leyendo, miren lo que dice aquí en San Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosa terrenal habla. El que viene del cielo es sobre todo. Así es. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y ese nacimiento solo se produce a través de la fe en la obra que Cristo hizo por nosotros. Cuando venimos a Cristo y creemos en Él de todo corazón, creemos que Él es nuestro Señor, creemos que solo a través de Él podemos alcanzar la salvación. Él es el puente, el medio que podemos llegar al Padre. Y es ahí cuando el Padre produce ese nuevo nacimiento espiritual dentro de nosotros que viene de arriba, que nadie más lo puede hacer, solamente Dios. Por eso Nicodemo no entendía estas cosas. Jesús le dijo: eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Es necesario nacer de nuevo.
es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario nacer una vez físicamente, natural, como venimos todos los seres humanos, pero después se necesita nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos nacimos en una condición de pecado. Y por eso nadie en este mundo, en esta tierra, podía morir en la cruz por la humanidad. Ningún ser humano podía morir en la cruz por otro ser humano, porque no era aceptable ante los ojos de Dios por su condición de pecado. Por eso vino Cristo a dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque solamente Él, el cual era perfecto y sin pecado, como la Biblia lo enseña, podía ser aceptable ese sacrificio, porque era un ser intachable, sin pecado, sin contaminación, por el cual Dios aceptó ese sacrificio. Miren lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pedro. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa palabra renacer quiere decir nacer de nuevo, que en el griego quiere decir nacer de arriba del Padre. Por eso el apóstol Pedro escribe: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, esta palabra es clara. Nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede renacer. Nadie puede ir al Padre si no fue a través de nuestro Señor Jesucristo, si no fue por la resurrección de Jesucristo, si no fue por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y el apóstol Pedro dice: sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien que según su gran misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque todos los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Creemos de que, como decía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, creemos de que un día nos vamos a reunir con el Señor. Creemos de que estamos aquí en esta tierra solamente de paso. Es un tour, o es simplemente somos peregrinos. Somos peregrinos, y es cierto. Hay algo más allá de esta vida. Dios tiene algo preparado para sus hijos. Por eso yo les decía, Dios conoce a los que son suyos. Porque nadie en esta tierra, en este mundo, puede ir a la presencia de Dios sin antes haber tenido un nuevo nacimiento espiritual, como Jesús le dijo a Nicodemo. Y ese nacimiento espiritual es a través de Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesús. Él nos prometió que todos aquellos que creyéramos en Él íbamos a tener vida eterna. Él mismo afirma que Él es el pan de vida. Él mismo afirma que Él es la resurrección y la vida. Y Él mismo habló de que Él es el único camino al cielo. Eso está en el Evangelio de Juan 14:6. Todos esos pasajes, hermanos, son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que cumplió la ley y los profetas se llama Jesucristo. Nadie más. El único sacrificio por el pecado. El único sacrificio por el pecado que era aceptable ante los ojos de Dios
fue el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se lo leo, San Juan 10, 26, nuevamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Jesucristo hizo un solo sacrificio por los pecados y fue un sacrificio perfecto. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. El único que conquistó la muerte por siempre. Hebreos 2:14-15. Jesús. Jesús por eso nos ofrece a nosotros vida eterna. Porque Él conquistó la muerte. Él resucitó al tercer día. Por eso dice la Biblia, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y así como Jonás estuvo en el pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. Jesús resucitó al tercer día. Pero algo muy importante que debemos saber es que lo que murió cuando Cristo fue crucificado en la cruz fue su humanidad, su parte física, la humanidad como hombre crucificada en la cruz, pero Él como Dios nunca murió, porque la Biblia dice que Él, aún estando en la cruz, lo crucificaron, Él murió físicamente, pero dice que cuando Él murió físicamente, su espíritu, Él como ser divino, descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Y Él proclamó victoria. Él murió físicamente porque en su cuerpo llevaba el pecado de la humanidad. Y es decir, Él murió por todos los hombres, por toda la humanidad, pero en sí, los que vamos a ser salvos son los que hemos creído en Él, porque a través de la historia, muchos han rechazado el sacrificio de Jesucristo, pero otros lo han aceptado. Y lo que rechacen ese sacrificio en la cruz, esas personas no van a alcanzar la salvación. Muchas personas han creído en Jesucristo hace 2000 años que vino nuestro Señor a la tierra, han creído en su plan de salvación y hoy han muerto y están en la presencia de Dios. Pero otros lo han rechazado y esas personas están en problemas. Así que en esta noche le damos gracias a nuestro Dios por haber compartido esta enseñanza y vamos a seguir en la próxima sesión hablando de Jesucristo, del plan de salvación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo que me has permitido, Señor. Gracias por las personas que han estado con nosotros desde que iniciamos este programa, Señor. Bendice a todas las personas que nos han sintonizado a través de este canal, a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube. Señor, bendice a las personas que están enfermas y oro por ellos, Señor, para que tú los bendigas, Señor. También a aquellas personas, Señor, que están acá presentes, nos están sintonizando acá en Estelí, en las diferentes ciudades de Nicaragua y han orado por un trabajo. Oro por ellos, Señor, para que tú les suplas sus necesidades, Señor, y le ayudes, Señor, a encontrar un trabajo, Señor, o Padre, a crear, Señor, fuentes de trabajo, Señor, para que ellos puedan salir adelante, Señor. Gracias, Padre, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga y estamos el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches.